Bendiciones a todos, espero que ustedes estén bien. Yo no pude grabar un mensaje la semana pasada, así que yo he estado muy listo para compartir este mensaje con ustedes hoy. Y hoy vamos a leer específicamente en Juan capítulo 7, versículos 40 a 52. Pero primero vamos a orar que Dios nos guíe en todo. Oremos. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por el regalo de vida que nos das, Padre. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Y gracias, Señor, por la libertad que tenemos para estudiar tu palabra en este momento. Señor, te pido que abras nuestros corazones y nuestras mentes para recibir lo que tienes para nosotros en tu palabra en este momento, Señor. Dios, por favor, glorifícate en nuestras vidas. Cámbianos, Señor, transfórmanos y confórmanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, más y más diariamente. Señor, te amamos, te bendecimos. Guíanos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a leer Juan 7, versículos 40 a 52. Dice la palabra del Señor. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Ok, en el contexto de este pasaje que se encuentra al final de Juan capítulo 7, Jesús había ido a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de tabernáculos. Y esta fiesta era llamada la fiesta de tabernáculos porque durante esta fiesta la gente judía se quedaba en ramadas para recordar y conmemorar la fidelidad de Dios hacia Israel mientras ella estaba en el desierto. Y también la fiesta era un tiempo de celebración y agradecimiento a Dios por la cosecha. Entonces, esto era lo que estaba pasando en Jerusalén en Juan capítulo 7. Y en esta ocasión Jesús, él viene a Jerusalén para celebrar la fiesta y luego él empieza a enseñar al pueblo durante la mitad de la fiesta, la cual duraba una semana en total. Y lo que es increíble aquí es que en este tiempo muchos de los líderes judíos ya querían matar a Jesús. Ellos ya querían matarlo y asesinarlo, pero ellos no tenían el poder para hacerle daño, porque su hora para morir por los pecados del mundo no había llegado. Y por eso Dios no iba a permitir que nadie le hiciera nada a Jesús, porque su tiempo no había llegado. Dios lo estaba protegiendo poderosamente. Entonces, en este pasaje tenemos al Señor, o vemos al Señor enseñando al pueblo como un cordero inocente entre lobos feroces, que no tenía ningún poder para hacerle daño. Y en versículos 37 a 38 de Juan 7, la Escritura dice: y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí,
como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Jesús invita a la gente a creer en Él. Él dice, si alguien tiene sed para el perdón de sus pecados, si alguien aquí quiere conocer a Dios de verdad, que venga a mí y beba, que venga a mí y encuentre la satisfacción espiritual del alma que yo ofrezco. Y estas son las palabras de Jesús que el pueblo había escuchado, según versículo 40 de nuestro pasaje. Entonces, durante este breve mensaje, vamos a enfocarnos en las diferentes respuestas del pueblo hacia Jesús en versículos 40 a 44, y luego hablaremos sobre la respuesta de los fariseos, sacerdotes y alguaciles hacia Jesús en versículos 45 a 52. Entonces, enfocándonos primero en la respuesta del pueblo, en versículos 40 a 42. En esta sección en particular encontramos 4 respuestas diferentes del pueblo hacia el Señor. Algunos dicen que Él es el profeta, otros dicen que Él es el Cristo, algunos dicen que Él no puede ser el Cristo porque ellos piensan que Él nació en Galilea, y otros quieren arrestarlo. Entonces vamos a mirar a estas 4 respuestas en más detalle. Algunos dicen que Cristo es el profeta. Y este título, el profeta, se refiere a las palabras de Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 a 18. Cuando Moisés mismo habla de un profeta que se aparecería después de él entre el pueblo de Israel. Moisés había dicho que un profeta iba a surgir del pueblo de Israel para traerles la palabra de Dios. Ahora bien, es interesante porque Jesús era en verdad este profeta que Moisés había predicho. Sin embargo, es posible que este pasaje indique que estas personas pensaban que Jesús era el profeta, pero no el Cristo. Dice en versículo 40, entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, presten atención a esa palabra, otros decían, este es el Cristo. Parece que hay una distinción entre los dos grupos. Entonces es posible que estas personas pensaban que Jesús era el profeta, pero no el Cristo, cuando en realidad Jesús era ambas cosas. Jesús era el profeta. Él estaba llevándole la palabra de Dios al pueblo de Israel, porque Él mismo era la palabra de Dios encarnada. Él mismo era la revelación de Dios para el pueblo de Israel. Él era el profeta. Pero también Él era el Mesías, el Cristo, el que iba a salvar a Israel y a los gentiles de sus pecados. Y algunos de la multitud reconocen esto, que Él era el Cristo. Otros dicen, este es el Cristo. Y estas personas tenían razón, 100%. Ellos habían dicho la verdad. Y la palabra Cristo es la palabra griega para Mesías. Entonces, cuando decimos Jesucristo, Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es un título que se refiere a la obra salvífica de Jesús. Entonces, la palabra Cristo, la palabra griega Cristo, significa Mesías, y se refería a la persona que Dios iba a usar para salvar la humanidad de sus pecados. Y de verdad, Jesús era el Cristo, el Salvador del mundo. Él era el profeta y también era el Cristo, el Salvador, el Rey. Pero otros responden diciendo que el Cristo tiene que venir de Belén. Y ya que Jesús fue criado en la región geográfica de Galilea y que Él ministraba mucho ahí en Galilea, estas personas asumieron que Jesús nació allí en Galilea. Y ellos identifican correctamente a Belén de Judea. Belén no estaba en Galilea, Belén estaba en Judea. Ellos identifican a Belén correctamente como el lugar de nacimiento del Mesías. Porque el Antiguo Testamento había dicho
¿cómo se llama Miqueas en español? Miqueas, yo no sé cómo se llama el libro, pero el Antiguo Testamento había dicho que Belén iba a ser el lugar de nacimiento del Mesías. Pero ellos no se dieron cuenta de que Jesús nació allí en Belén, aunque él fue criado en Nazaret, en Galilea. Jesús nació primeramente en Belén. Entonces, su falta de conocimiento de Jesús resultó en su incredulidad. Y por fin, algunos de la multitud querían arrestar a Jesús. Y hablando claro, estas personas odiaban a Jesús y querían que él muriera, porque ellos pensaban que él era un blasfemador loco, cuando en realidad él era el Hijo de Dios encarnado. Él era Yahweh, el Dios de Israel encarnado, caminando entre su propio pueblo. Y algunos de ellos respondieron de esta manera. ¡Qué tragedia! Que muchos del pueblo de Israel le respondieron a Jesús de esta manera. Entonces, estas son las 4 respuestas del pueblo hacia Jesús. Ahorita vamos a mirar a la respuesta de los alguaciles, sacerdotes y fariseos hacia él. Los alguaciles, ellos responden diciendo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y estos alguaciles o policía del templo, ellos eran como la policía del templo, ellos estaban encargados de mantener la orden en el área del templo. Y en esta ocasión específica, los fariseos y sacerdotes les mandaron que prendieran a Jesús, como se puede ver en versículo 32 de Juan 7. Sin embargo, cuando ellos lo escucharon hablar, reconocieron que Jesús no era un hombre normal. Y por eso no le pusieron ni un dedo. Ellos podían sentir su autoridad. Y aunque yo no creo que ellos pensaban que él era el Hijo de Dios, creo que ellos podían sentirlo. Ellos podían sentir su autoridad. Ellos podían sentir su divinidad. Y por eso no le hicieron nada. Y cuando ellos regresan a los sacerdotes y fariseos con las manos vacías, ellos dicen: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. En otras palabras, este hombre es diferente. Y ellos pudieron reconocer eso. Pero después de esto, podemos ver que los líderes judíos respondieron a Jesús con un rechazo total. Ellos les preguntan a los alguaciles: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? En otras palabras, ¿creen ustedes también en este tonto? ¿Hay alguien entre nosotros, los expertos de la ley, los hombres santos de Israel, que ha creído en él? Con la implicación siendo no. Estos tontos entre el pueblo que creen en Jesús son malditos. Esta es la respuesta de los líderes judíos hacia Jesús. Y estos hombres conocían muchísimo del Antiguo Testamento, así que ellos debieron reconocerlo como el Mesías. Pero ellos lo odiaban, ellos odiaban a Jesús, lo aborrecían, porque ellos vieron que él era especial. Tenían celos de él y también ellos lo odiaban porque él condenaba su pecado. Jesús veía la hipocresía y la avaricia y la maldad de estos hombres, aunque externamente ellos le ofrecían a la gente un buen show. Y cuando Nicodemo, el cual era fariseo también, cuando él defiende a Jesús en versículo 51, estos líderes le responden a él mintiendo. Ellos le mienten al decir que ningún profeta viene de Galilea. Entonces estos hombres, obviamente, yo creo que estos hombres asumieron que Jesús había nacido en Galilea. Y por eso ellos dicen que no, ningún profeta viene de Galilea, así que Jesús no puede ser profeta, así que no vamos a creer en él. Pero eso fue mentira, porque el profeta Jonás procedió de Galilea, el hombre que había predicado al pueblo de Nínive y que los había traído al arrepentimiento,
Jonás era un verdadero profeta y él vino de Galilea. Entonces ellos estaban dispuestos para mentir acerca de Jesús y acerca del Antiguo Testamento. Básicamente estaban buscando cualquier excusa para no creer en Jesús. Y además Jesús era de Belén, en Judea originalmente. Él no era de Galilea. Entonces vemos que los corazones de estos líderes malvados eran tan duros como piedra. A pesar de todas las señales que Jesús hizo, a pesar de las profecías del Antiguo Testamento que Él cumplió, y a pesar de su pureza completa, a pesar de su falta de pecado, ellos se negaron a creer en Él. Sus corazones estaban muy, muy duros. Entonces, en este pasaje, en su totalidad, podemos ver que varias personas respondieron a Jesús de varias formas. Algunos creyeron en Él, otros lo rechazaron. Algunos estaban confundidos acerca de Él y otros reconocieron que Él no era un hombre normal. Entonces, había respuestas mezcladas entre el pueblo. Y eso pasó hace 2000 años. Y también está sucediendo hoy mismo, hoy en día. Muchísimas personas diferentes tienen varias respuestas a quién es Jesús. Entonces, aquí está mi pregunta para ustedes que están escuchando este mensaje. ¿Cómo estás respondiendo tú a Jesús? ¿Qué crees tú acerca de Él? ¿Que Él solamente era un buen hombre, o profeta, o persona loca, o que Él era el Hijo de Dios, el único Salvador de los que creen? Porque todo el mundo tiene su propia respuesta a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y escúcheme bien, ni la respuesta del mundo, ni la respuesta de tu familia, de tus padres, de tu esposo o esposa, de tu iglesia, de tus hijos, ni la respuesta de tu propio pastor determinará si tú recibes la vida eterna personalmente. No importa la respuesta de los que están en tu alrededor. Tú tienes que responder positivamente a Jesús al poner tu fe en Él. Entonces, para recibir el perdón de tus pecados y para permanecer en la fe cristiana, tu respuesta tiene que ser igual a las personas que dijeron en nuestro pasaje: este es el Cristo. Si en verdad crees que Jesús es el Cristo y que Él es tu Cristo, tu Rey, tu Salvador, si confías en Él solo para el perdón de tus pecados y si continúas en esa fe, serás salvo. Entonces, en conclusión, que todos nosotros respondamos de esta manera a Jesús, diciéndole diariamente: Señor Jesús, tú eres mi Cristo, tú eres mi Salvador, mi Rey, te amo, perdóname de mis pecados, confío en ti solo para mi salvación. Que le respondamos a Él siempre de esta manera, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y nuestro único Salvador. Y por eso Él es nuestra única esperanza. Y por eso que continuemos esperando en Él solo. Espero que este devocional sea de bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo para siempre. Amén.